Bienvenidos a esta noche de luna llena. Prepárate para sentir el miedo desde la nuca hasta los pies con estas historias que les contaremos. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte y darle like. Mi nombre es Facén y te dejo con esta historia. Mi madre embrujó a mi padre por su herencia y dinero. Desde que era pequeño, Juan siempre creyó en la magia, en espantos, fantasmas, santería y chamanes. Siempre buscaba libros del tema, así fueran relatos, leyendas o historias. Le encantaba empaparse del tema. Después de todo, él no le tenía miedo a nada. Procuraba no decirle nada a su familia, ya que no les gustaba mucho el tema, así que era muy difícil para él conseguir los libros o información. Pero por suerte, en la secundaria, tenía más compañeros como él, con los que podía hablar por horas de historias que escuchaban, relatos e incluso sobre películas de miedo. Juan seguía ciegamente a su madre Mariela, le ayudaba en casa, hacía los mandados y en ocasiones le apoyaba con sus hermanos pequeños. Cuando su padre llegaba a casa pasaba tiempo con él, se quedaba a su lado platicando de fútbol o de algún otro deporte. Le contaba cómo le iba en sus clases de artes marciales, así como fue su tía. Le era feliz de pasar el tiempo con su padre. Cuando no tenía clases, acompañaba a su padre a la oficina. Disfrutaba sentarse en su sillón giratorio y fingir que era el jefe. No lo admitiría, pero amaba sobre todo los sábados, porque era el día que su padre los llevaría a la oficina a comer y desayunar unos deliciosos taquitos que vendían a unas pocas cuadras. Juan era un niño muy listo y preguntón. En ocasiones no podía quedarse callado. Eso ayudó a que con el tiempo, su padre, para mantenerlo calmado, le comprara libros, aunque no siempre eran de su tema favorito, pero al menos hacía el tiempo tolerable y lo mantenía entretenido. Juan siempre supo que sus padres tenían problemas, pero pensaba que era normal, como los padres de todos los demás. Recordaba oírlos gritar y discutir por horas. Su padre, cuando estaba demasiado molesto, prefería salir de casa y volver muchas horas después. Mariela, la madre de Juan, era una mujer extremadamente celosa, porque su propio padre había sido un mujeriego, por lo que su padre Rodolfo siempre dijo que su madre se imaginaba cosas que a él no le conocían o sabían nada, por lo que Juan se tomaba la palabra de su padre como cierta, pensando que era la mala experiencia de su madre con su abuelo lo que le ocasionaba ser tan celosa y sus arrebatos. Pero aún con todo y eso, Juan consideraba que tenía una bonita familia y que eran unidos. Solían visitar cada viernes la casa de su abuela paterna, comer ahí y convivir con sus tíos. Sus primas eran más pequeñas que él, por lo que normalmente no convivía con ellas. Él prefería quedarse en la mesa con los adultos a escuchar sus historias, cómo iba la familia o sus negocios. En alguna de esas reuniones, cuando su madre no estaba presente, su abuela materna solía decirle que su madre era una bruja. Por respeto, nunca le contestó algo a su abuela, ya que él acompañaba siempre a la iglesia y a los retiros, por lo que era muy difícil para él dudar de su palabra, aunque amara a su madre. Sobre todo porque su abuela siempre conocía mucho sobre la iglesia. Después de todo, tenía un hermano sacerdote muy querido y conocido por sus dones. Su abuela siempre le recordaba que ella sabía más gracias a su hermano. A Juan le gustaba cuando su tío el sacerdote iba a casa de la abuela, sobre todo las ocasiones cuando le contaba de los exorcismos que realizaba. En una de esas visitas por primera vez, su abuela mencionó frente a sus padres y todos sus tíos, incluido el sacerdote, que su madre era una bruja. Juan se quedó sorprendido cuando los adultos solo se rieron. Tu madre es de Tlaquepaque, le dijo Rodolfo a su hijo. Se dice que las mujeres de Tlaquepaque todas son brujas. Fue entonces cuando el joven Juan pensó que esto se trataba de una broma, sobre todo al escuchar a todos reírse de nuevo. Al parecer, todo este tiempo estuvo angustiado en vano. Su tío Arnulfo, el sacerdote, decidió entonces contarles algunas historias para calmar el ánimo. Como saben, hace poco me trasladaron al extremo de la zona metropolitana, relataba su tío Arnulfo. Una noche recibí una llamada de emergencia
sobre una mujer que al parecer estaba sufriendo de una posesión. Como bien saben, el diablo tiene muchas formas de actuar, mencionaba Arnulfo. Una vez que arreglé mis cosas, entre ellas mi Biblia y el agua bendita, cuando pensé que tenía todo listo, solo me faltaba tomar mis llaves del carro. Tardé demasiado en encontrar mis llaves. Esas llaves del carro que normalmente suelen estar en el mismo lugar todos los días, junto a la pequeña mesa en la sala de la casa en la que vivo. Después de haber revisado la casa de arriba abajo, decidí comenzar a orar. Entonces encontré las llaves justo en el lugar donde debían de estar. Cuando iba hacia el carro que estaba estacionado justo afuera de la casa, unos enormes perros negros, a los cuales por lo oscuro no identifiqué la raza, estaban esperando, gruñendo, sin importar que les corriera o echara agua, no se iban. Fue cuando me di cuenta que era el diablo actuando de forma para que yo no lograra ayudar a esa chica. Saqué el agua bendita de entre mi maletín y se la eché a los animales, volviendo a hacer oración, los cuales salieron despavoridos, incluso desprendiendo un leve aroma a azufre. Creí entonces que no tendría más problemas para llegar. Me subí al carro, lo encendí y me puse en marcha, pero las luces de la calle se apagaron. Era un negro total alrededor. Aún me quedaban las luces del carro, por lo que lograba ver a duras penas. Aún así seguí mi camino. A las pocas cuadras se soltó la lluvia. No una lluvia cualquiera. Llovía con tal fuerza que los árboles se doblaban. No lograba ver nada. Me detuve un momento, observando. Decidido tomé mi cruz y mi rosario, ese que siempre llevo en el cuello, le mencionó a los presentes, sacando incluso la cruz de entre sus ropas para que su joven sobrino la observara. Decidido saqué la mano por la ventana con la cruz y el rosario, sostenidos firmemente en mi mano. Estaba decidido a no dejar que el diablo me agarrara. Comencé a hacer oración y seguí manejando, dirigiéndome hacia aquel lugar, aprovechando el pequeño espacio que se abría justo desde que comencé a orar. Era muy pequeño el espacio donde no caía el agua de limpiabrisas, lo suficiente para que yo lograra ver y siguiera conduciendo, mientras seguía con un brazo por fuera de la ventana, sosteniendo la cruz y orando hasta llegar a mi destino. Su tío Arnulfo se disculpó y detuvo su historia, ya que estaba recibiendo una llamada. Una vez que terminó con la llamada, se dirigió a su sobrino y al resto de la familia, y les prometió que les contaría después más anécdotas. Con el paso del tiempo, su tío enfermó, lo que hizo que fueran menos frecuentes las visitas a su hermana, es decir, la abuela de Juan. En uno de esos días, cuando Juan se puso a recordar las anécdotas de su tío, se dio cuenta que su tío siempre estaba enfermo después de ayudar a alguna de las personas que mencionaba en sus relatos. Pensó, y luego su padre le confirmó que eran las secuelas de luchar contra el diablo durante tantos años. Era el precio que su tío pagaba por los dones que tenía. Con el paso de los años, y por azares del destino, los padres de Juan decidieron alejarse poco a poco de su familia. En ese entonces, Juan estaba ya en preparatoria, cuando pensó que la razón de separarse de la familia y alejarse un poco era que siempre tenían problemas y pleitos por la herencia de sus abuelos. Su padre siempre estaba discutiendo con sus tíos, por lo que su padre, pensó él, era la razón por la que se había alejado de su familia. Con el paso de los meses, Juan notaba que la empresa de su padre iba de mal en peor. La salud de su padre también había comenzado a empeorar. Rodolfo y Mariela, los padres de Juan, cada vez discutían más. Juan, pensando que no era normal que sus padres estuvieran discutiendo a tal extremo, uno al que nunca habían llegado, decidió que lo mejor era investigar. Sobre todo cuando Juan se enteró que la madre de uno de sus compañeros de otra aula era una bruja que trabajaba con la Santa Muerte. Juan juntó dinero durante varias semanas antes de ir a hablar con la madre de su compañero para saber qué era lo que estaba pasando en casa. Después de todo, él estaba sumamente preocupado por su padre y su madre, la señora Carmen, la bruja a la que acudió Juan. Tras leerle las cartas, le dijo que su padre tenía muchas personas en contra que le querían hacer mal. El costo para ayudarlo era un monto que en ese momento él no podía pagar. Con los dulces que vendía no sacaba suficiente
para poder pagarle a la señora Carmen. Agradeciendo a la bruja por la lectura, dejó también una rosa en el altar que tenía a la Santa Muerte y les dio de nuevo las gracias, ya que no quería dejar ninguna deuda pendiente. Juan se prometió ese día que cuando fuera grande y tuviera un poco más de dinero, descubriría quién era la persona que le estaba haciendo tanto daño a su padre, a su madre, pero sobre todo a su familia. Con el paso del tiempo, las cosas parecieron calmarse un poco en la casa, por lo que Juan postergó el buscar quién estaba trabajando a su padre para hacer que le fuera mal. Aún con las cosas cambiando y mejorando, el padre de Juan cerró su empresa y terminó trabajando en la empresa de sus hermanos. Juan notaba que aunque no les iba mal, no tenían la misma cantidad de dinero. Aún así, las cosas entre su padre y su madre seguían calmadas, por lo que lo dejó estar un poco más. Por diversas razones, y habiendo terminado la universidad un par de años atrás, Juan terminó trabajando junto a su padre, en la empresa de sus tíos. Cuando comenzó a trabajar con su padre, también comenzó a bajar a desayunar con él y su madre todas las mañanas. En esos momentos, cuando comía con su padre y su madre, lo que su madre había preparado, se daba cuenta que su madre había cambiado bastante. De verdad había cambiado demasiado con el paso de los años. El cambio era tan notorio que el mismo Juan pensaba que si alguien le ponía a escoger entre dos platos de sopa iguales, hechos por diferentes personas, él ya no podría identificar cuál era el sazón de su mamá. Pensó que el cambio se debía a las discusiones que tenían sus padres, porque su madre pensaba que su padre la engañaba. A esas alturas, Juan ya no sabía si creerle a su padre o a su madre, pero sabía que algo pasaba. Muchos meses después de empezar a trabajar con su padre, se había ido alejando un poco de su madre Mariela, llegando a tener fuertes discusiones con ella, lo cual le hacía querer salir pronto de casa e independizarse. Tras una de esas fuertes discusiones que tuvo con Mariela, Juan empezó a notar que algunas mañanas su café sabía extraño. Las primeras veces que sucedió, lo atribuyó a que la leche quizás estaba cortada o mala, lo que le había echado a perder el sabor de su café. Por amabilidad y por el cariño que aún tenía a su madre, aún así se lo tomaba sin quejarse. Después de todo, ella no tenía por qué levantarse tan temprano en las mañanas para hacerle el desayuno. Los días seguían pasando y se hicieron meses. Fue cuando comenzó a notar que empezaba a salivar más mientras hablaba, que en ocasiones incluso se llegaba a atragantar con su propia saliva, tal como su padre. Sentía que no descansaba, y por alguna razón, habían pasado muchos años desde la primera vez que fue con la señora Carmen, pero ahora trabajaba, y ya contaba con dinero. Las cosas extrañas alrededor de su familia comenzaban a suceder de nuevo, ahora ya con dinero, y a causa de todas esas cosas extrañas que comenzaban a suceder con más frecuencia, decidió contactarse de nuevo con la señora Carmen. Pero para su mala fortuna, la mujer se había cambiado de casa y nadie tenía el dato del compañero. Juan comenzó a buscar entre sus viejos amigos a alguien que tuviera algún conocido que pudiera ayudarle. Él sabía que sus padres peleaban cada vez más, pero él pensaba que era alguien más de afuera de su familia quien estaba intentando hacerles daño, quizá por envidia, por celos, por lo que Juan tenía cada vez más urgencia de encontrar a alguien, ya que la salud de su padre estaba empeorando, y su madre solo se reiría ante su comentario. Fue entonces cuando alguien le recomendó que acudiera a cierta mujer, que ella le había ayudado a él tiempo atrás. Juan, armándose de valor y con engaños, llevó a su padre con la mujer para que les ayudara. La bruja, una mujer muy mayor llamada Natsa, los recibió y les hizo pasar. Rodolfo no entendía qué hacían en aquella casa, pero su hijo le había insistido que necesitaba que le acompañara para hablar de temas muy serios con alguien que podía asesorarlos. Aquella mujer le dijo a Juan: «Espérame afuera de esa habitación hasta que te llame. Tengo algunas cosas que hablar con tu padre. Si tú le explicas, no te lo creería», por lo que accedió a esperar ahí afuera hasta que la mujer le permitiera entrar de nuevo. Después de todo, la mujer parecía saber cosas que ni siquiera le había comentado por teléfono. Cuando entró de nuevo a la casa, su padre tenía otro semblante, algo serio y angustiado. No sabía qué hablaron. Probablemente su padre no le diría nunca, pero algo cambió.
Desde ese día, por instrucciones de la mujer, dejó de tomar el café que preparaba su madre. Y poco a poco comenzó a ver cambios. Dejó de salivar tanto y de ahogarse con su propia saliva. Se sentía cada vez menos cansado. No lo podía creer. Al parecer, su madre, Mariela, era la que los estaba embrujando. Su madre estaba trabajándolos y probablemente se los estaba dando en la comida. Rodolfo tuvo varias reuniones más con la bruja. Cuando volvía a casa, su hijo le veía más tranquilo. Había comenzado a pedirle a su hijo que le preparara el café o la comida, para disgusto de su esposa. Un par de semanas más tarde, sus padres le sentaron a hablar con ellos. Le contaron que habían tomado la decisión de separarse, pero la mirada que su madre le daba le hacía temblar. Al principio, intentaron vivir juntos. Su padre pasaba poco tiempo en casa y él no podía soportar las miradas de su madre. Cada vez que la veía, una sonrisa maníaca estaba en su rostro. Su mirada le hacía temblar de miedo. Era como si la mujer delante suyo fuera una completa desconocida. No quedaba nada de la mujer que recordaba de niño, esa de una amable sonrisa y una mujer amorosa. Era como si la mujer delante suyo fuera una completa desconocida. Nada quedaba de la amorosa y amable mujer que recordaba de niño. Mariela había tomado la costumbre de pararse detrás de Juan cada vez que estaba distraído. Llegaba y se paraba sin hacer nada de ruido. También Juan notó que cada vez que comía la comida de Mariela, se enfermaba. Mariela había tomado la costumbre de caminar sigilosamente por la casa y detenerse detrás de Juan, sin hacer ningún ruido, haciendo que a éste se le erizara la piel, desde la nuca hasta los pies. Cuando Juan comía la comida que su madre preparaba, lo hacía para no hacerla sentir mal, aunque sabía que siempre que comía lo que ella guisaba, terminaba muy enfermo. Un fin de semana su madre salió de viaje por negocios. El día que su madre salió fuera se quedó platicando con su padre y viendo películas. Se hizo tan tarde que su padre le sugirió quedarse a dormir con él en su cama king size, como cuando era pequeño, ya que no creía que pudiera repetir eso mucho después. Aún apenado y ante la insistencia de su padre, se quedó esa noche. En algún momento durante la noche comenzó a sentirse incómodo, tanto que algo lo despertó. Al abrir los ojos, podía verse a él mismo acostado en la cama, a su padre acostado dándole la espalda y a su madre justo a su lado. Su madre lo observaba con esa sonrisa maníaca que le erizaba la piel. No entendía cómo estaba ahí. Juan estaba seguro que ella estaba de viaje y fuera de la ciudad, que no regresaría hasta dentro de un par de días más. No entendía cómo era posible que ella estuviera justo ahí a su lado. Fue entonces cuando Juan pensó que quizás se trataba de un viaje astral, que quizás estaba soñando. Apenas iba a preguntarlo cuando la mujer se abalanzó sobre él, comenzando a estrangularlo. No lograba moverse, se había quedado sin fuerzas. Mariela seguía ahorcándolo mientras se reía como una desquiciada. En algún momento de ese sueño, mientras Mariela lo estrangulaba, notó que la bruja a la que habían acudido le quitaba a su madre de encima, lo que le permitió volver a respirar. A la mañana siguiente, cuando Juan se despertó, se dio cuenta que solo había sido un sueño. El sueño se repitió todas las noches que su madre estuvo ausente. Incluso en los días siguientes, la había visto parada al pie de su cama, en su propio cuarto. Fue a ver de nuevo a la señora Natza, en busca de consejo, a lo que le dijo: trajiste muy tarde a tu padre, no le queda mucho tiempo, pero a ti aún puedo ayudarte. Juan nunca supo qué responderle a esa mujer. Después de ese día, las cosas comenzaron a cambiar realmente en casa. Rodolfo, el padre de Juan, decidiendo que las cosas no estaban funcionando, decidió volver a vivir a la casa de sus padres, mientras terminaban el trámite del divorcio, y buscaba otra casa para vivir. Juan, de alguna forma, había terminado viviendo con su madre. Procuraba preparar sus propias comidas, limpiarse y arreglarse todo lo que necesitara, evitando pasar tiempo con Mariela, ya que ella no dejaba de verlo con esa mirada loca y se reía de la nada en ocasiones. Juan incluso juraba que algunos días sus ojos se ponían negros. Rodolfo logró encontrar un departamento al cual irse, y un fin de semana, cuando Juan decidió ir a visitarlo, su madre se acercó y le dijo: voy a recuperar todo lo que tú y tu padre me quitaron, le dijo a Juan, antes de comenzar a reírse como loca. Juan tomó la maleta que había hecho y subió al carro. Tras voltear a ver a su madre y encontrarse con su mirada,
se estremeció. En ese momento, decidió no regresar nunca más a casa, no queriendo vivir más con Mariela, ya que temía que si volvía, no despertaría al día siguiente. El padre de Juan murió poco tiempo después de concluir el divorcio, y Juan decidió seguir a su novia a otro estado en busca de trabajo, decidiendo que lo mejor era alejarse lo más posible de su madre, aunque en algunas noches aún puede ver a su madre Mariela en sueños, con esa mirada retorcida y enferma. En algunas ocasiones podía ver y sentir sus manos extendiéndose hacia su cuello, ahorcándolo. Algunas mañanas incluso despertaba con marcas. En otras, su madre tenía un cuchillo en mano. La mayoría de las noches estaba ahí, siempre esperando por él.